Bien, en este vídeo vamos a ver un resumen de los aspectos que tiene nuestro programa en relación con empresas que se dedican al tema de servicios, mantenimiento, es decir, contratan una serie de trabajos con sus clientes. Entonces, vamos a ver tres puntos, o quizás cuatro. Uno de los puntos serían ver el planning, es decir, cómo gestionamos el tiempo de nuestros trabajadores con relación a los clientes. Ese planning lo vamos a ver que tiene dos partes, una parte visual y una parte de gestión. También vamos a ver los contratos de mantenimiento, es decir, cómo a estos clientes podemos generarle contratos de mantenimiento y luego de forma automática crear los recibos según la periodicidad que tengan estos contratos y todo de forma automática. Y también vamos a ver un CRM de una manera muy rápida, que sería una gestión de clientes que todavía no lo son, es decir, de clientes potenciales, para no mezclar los clientes que ya les realizamos una facturación con los clientes a los que normalmente le hemos mandado presupuesto y tal, pero todavía no han llegado a ser clientes. Bien, pues como digo, vamos a empezar primero hablando del planning. Y dentro de los dos aspectos de nuestro planning, que es uno visual y otro de gestión, vamos a empezar por el visual, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y ahora hablamos de ello. El visual lo tenemos aquí. ¿Cuál es la ventaja que tiene el planning visual? Bueno, aquí estamos viendo que en la parte izquierda, en el eje de la Y, tendríamos los empleados que trabajan en nuestra empresa, y en este otro eje, en el eje de la X, tendríamos los tiempos, es decir, las horas en un día concreto. En este caso, pues bueno, hablamos del lunes 25. Entonces, la ventaja que tiene este planning es que estamos viendo de una forma visual los tiempos que están trabajando cada uno de nuestros empleados y los huecos que tenemos libres. Es decir, si un cliente nos llama y necesita un trabajo de 11 a 11 y media, pues aquí estamos viendo que solamente tendríamos a Paco y a Miguel libre, y a Domingo también. Es decir, de una visual podemos ver los tiempos. Y luego asignarlo rápidamente. Es decir, si yo, Adrián, en esta hora, entre las 11 y 11 y media, quiero asignarle un trabajo a Adrián, simplemente pincharía aquí, y aquí nos saldría el tipo de siniestro. Puede ser cualquier otra referencia, no tiene por qué ser una empresa que trabaja con aseguradora. Es decir, este label es modificable. Aquí pondríamos un número en concreto o una descripción, no tiene por qué. La compañía, en el caso de que fuera a través de aseguradora. Aquí ponemos el nombre del cliente concreto al que se va a dirigir. Vamos a poner aquí comunidad 12, y podríamos poner dirección y tal. La localidad podemos ponerlo de forma obligatoria para que sepamos en todo momento en qué zona está trabajando nuestro operario o nuestro trabajador. Y aquí pondríamos qué va a realizar, en este caso por ejemplo una limpieza, y aquí vamos a poner desde las 11 hasta las 12:30, por ejemplo. Aquí podríamos poner unas observaciones con relación por ejemplo, limpieza especial profunda, vamos a poner. Le doy aquí a nueva cita y automáticamente me ha creado una cita para este cliente. Aquí ya vemos que se van rellenando los tiempos. Es muy ágil de usar, es decir, de una visual estoy viendo cómo llevo los tiempos para este día concreto, y si pincho en cualquiera de ellos estoy viendo la ficha de esa cita. Como digo, decía al principio que íbamos a ver las ventajas y los inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de planning? Que no debería de trabajarse con más de 10 empleados. ¿Por qué? Porque entonces no sería visual. Es decir, el hecho de que sea visual es cuando tenemos un número de empleados relativamente pequeño, bueno, en cualquier caso menor de 10 empleados, con lo cual de un vistazo podemos ver los tiempos. Esto sería el planning visual. ¿Cómo sería el planning de gestión? Pues ahora entramos en el programa y vemos el planning de gestión. El planning de gestión, la ventaja que tiene es que no tiene límite de trabajadores. Es mucho más versátil
tiene más cosas, pero a la vez no podemos ver de un plumazo, como digo, cómo tenemos organizados los tiempos. Para ver este planning de gestión, nosotros tendríamos que entrar en empleados. Para entrar en empleados, entraríamos en empresas y una vez dentro de empresa, pinchamos en empleado. Aquí nos pide una clave para que no pueda entrar cualquiera. Y una vez que entro aquí, nos sale la ficha del empleado en concreto. Esta ficha de empleado tiene todos los datos correspondientes a este trabajador, como puede ser, en fin, observaciones, el tipo de contrato que tiene, el número de horas que suele trabajar, si le hemos dado algo a cuenta, en fin, tiene todos los datos correspondientes a este trabajador. Si pinchamos aquí en Planning, nos saldría un planning mucho más extenso que el que hemos visto antes porque solamente corresponde a este trabajador. Es decir, aquí tendríamos para cada uno de los días de la semana en qué horario va a trabajar y a qué clientes le va a trabajar y qué número de horas le va a echar, digamos, va a trabajar en este cliente. Con lo cual tendríamos una gestión bastante completa y bastante extensa de este trabajador con relación a todas las horas que va a echar y a qué clientes se las va a realizar. Dentro de esta ficha de empleado, aparte del planning y de la ficha, tenemos también una serie de incidencias por si quisiéramos grabar, mantener un histórico de si ha habido algún tipo de problema o algo que nos merezca la pena guardar. También tenemos la impresión de nómina. Como digo, hago hincapié en la palabra impresión porque no genera las nóminas. Es decir, esto no es un programa de cálculo de nóminas en función del convenio ni nada. Simplemente podríamos generar las nóminas de los trabajadores. Entonces, hemos hablado tanto del planning gráfico con visualización, así como el planning de gestión, que es este que estamos mostrando ahora. Ahora vamos a ver cómo haríamos la gestión de los contratos de mantenimiento a estos clientes. Es decir, aquí tenemos una serie de clientes a los que le hacemos una serie de trabajos de forma rutinaria. ¿Cómo gestionamos los contratos de mantenimiento? Bien, para este tipo de contrato entraríamos en clientes. Esta es la ficha de cliente, entraríamos en fichero. Dentro de fichero, aquí tenemos proveedores, lo más importante sería proveedores, CRM, que son los clientes potenciales, y clientes. Entraríamos en cliente y a un cliente concreto, por ejemplo, esta sería la ficha de un cliente que le hemos llamado comunidad de vecinos. Como podéis observar, hay multitud de campos dentro de la ficha de cliente, pero no es necesario rellenarlo todo. Es decir, un programa, siempre decimos, la mayor ventaja de nuestro programa es muy potente, tiene muchas opciones, cubre todos los aspectos de una empresa, ya sea muy simple o muy compleja, pero a la vez es muy fácil de usar. Entonces, como digo, está la ficha del cliente y ahora vamos a ver los contratos de mantenimiento, cómo se gestionan. Dentro de un cliente en concreto, pincharía aquí en el botón menú, en otras opciones y aquí contratos. Si pincho aquí, me saldrían todos los contratos que yo tengo actualmente con este cliente que se llama comunidad de vecinos. Bien, pues puedo tener un contrato o puedo tener más de un contrato. Pueden estar todos en activo o no. Es decir, yo podría tener contratos que solamente funcionan en invierno o en verano o en Navidad. Entonces, si tuviera varios contratos, me aparecerían todos aquí. En este caso tenemos uno solamente. En la ficha de este contrato de mantenimiento tendríamos si está activo o no. Esto es importante por lo que hemos comentado antes, ¿no? Si solamente funcionara en invierno, en verano, en Navidad, etcétera. Aquí vendría la descripción de este contrato. Aquí vendría la fecha de inicio del contrato y de finalización del contrato. En este caso, por defecto hemos puesto un año, pero se puede poner el tiempo que queramos. Aquí pondríamos el importe a cobrar. Aquí pone importe mensual, pero depende de la periodicidad de cobro. Es decir, nosotros tendremos clientes que paguen mensualmente, clientes que paguen semestralmente, trimestralmente, anualmente. ¿Cómo gestionamos esto? Simplemente ponemos aquí en la periodicidad el número de meses. Es decir, en este caso el cliente paga mensualmente. Por eso aquí hemos puesto un 1 cada mes. Si el cliente pagara cada semestre, aquí pondríamos un 6. Y si pagara cada año, aquí pondríamos un 12. Bien,
Aquí se pueden poner también observaciones. Vamos a escribir aquí en todos estos botones son comunes en todas las pantallas y nos sirven para editar o para añadir algo, ¿no? Aquí vamos a poner una descripción, limpieza general, por ejemplo, y aquí podríamos poner las observaciones que queramos, ¿no? Importante llamar antes, por ejemplo, o cualquier tipo de cosa que pueda ser interesante a la hora de este contrato. Una vez que nosotros tenemos el contrato hecho, esto se haría lógicamente una vez nada más, es decir, cuando nosotros captamos al cliente, le hacemos su contrato de mantenimiento, lo imprimimos, el cliente nos lo firma, creamos el contrato, como hemos visto ahora mismo, y ya está, ya no tenemos que entrar ahí para nada. Ahora, el siguiente asunto a tratar sería, una vez que tenemos esos contratos, ¿cómo generamos de forma automática los recibos correspondientes? Bien, pues se haría desde el apartado de ventas. Es decir, en el programa, cuando entramos aquí en el apartado de venta, tenemos todo el ciclo completo que puede hacer una empresa cualquiera. Entonces sería presupuesto, pedidos, albaranes y factura. Es muy importante separar albaranes de factura porque en este caso que nos ocupa, el caso de empresas que realizan servicios, nosotros vamos a crear, supongamos que fuera una empresa a la que le cobramos mensualmente, nosotros cada mes generaríamos un albarán para ese cobro. Lo que ocurre es que en ese mes quizás le haya podido yo hacer un servicio externo que no entra dentro de ese contrato. Entonces yo le haría, ese cliente tendría el albarán correspondiente a la mensualidad y algún otro albarán de algún otro servicio que yo haya realizado y que no contemplaba ese contrato. Entonces luego tendríamos una facturación donde uniría, es decir, agruparía todos esos albaranes de ese cliente concreto para una fecha en concreto. Entonces, como digo, vamos a generar de forma automática, entraríamos en albaranes y nos dispondríamos a realizar todos los albaranes automáticos de todos los contratos que tuviéramos en activo. Esto se puede realizar pues una vez cada quincena, una vez cada mes o cuando nosotros queramos, según la periodicidad que nosotros trabajemos habitualmente. Cuando entramos en albaranes, como podéis ver también la ficha de albaranes es muy completa. Hay un vídeo concretamente para explicar cómo funciona todo esto del ciclo de venta. Pero ahora, como digo, nos estamos centrando solamente en los contratos de mantenimiento. Vamos a crear albaranes automáticos. Entraría en menú. Dentro del menú, aquí podéis ver también lo completo que es el programa. Dentro del menú tenemos una opción que es creación automática de albaranes de venta. Si pincho aquí, tenemos también tres tipos. Uno de ellos es albaranes por contrato, que es el que nos interesa. Si pincho aquí, en albaranes por contrato, aquí nos saldría una pantalla. Por ahora no he creado ningún albarán, donde nos indica desde esta fecha a esta fecha qué recibos se deberían de generar de forma automática en función de los contratos que yo ya tenga realizado. Si yo pincho aquí, visualizar albaranes de los contratos, aquí me saldría, bueno, en este caso no sale ninguno porque no hay ahora mismo ninguno en activo para esta fecha. Aquí saldría un listado de los albaranes que voy a realizar en función de los contratos que tuviera activo. En este momento que yo tengo aquí todos los recibos que voy a generar de forma automática, los marcaría todos, es decir, si me salen 20 contratos, yo los marcaría todos y generaría 20 albaranes. Si por algún motivo no los quisiera marcar todos, seleccionaría una serie de contratos concretos. Una vez que yo los tengo seleccionados, le daría a generar albaranes y entonces me crearía un albarán por cada recibo que yo tuviera creado. Una cosa importante a indicar, y ese es el motivo por el que aquí ahora mismo no me sale ningún recibo en activo, digamos, es porque una vez que yo he realizado estos albaranes automáticos, el programa memoriza que ya tenemos un albarán de forma automática de esta fecha concreta y ya no me permite hacer de forma automática otro albarán. Con esto evitamos duplicidad. Es decir, si nosotros hemos hecho el recibo de mayo de la comunidad tal,
si yo mañana pretendo hacer de nuevo el recibo de mayo, me va a decir que no sale, porque es que ya lo tengo realizado. Ese es el motivo de que en este caso no salga ningún contrato. Están todos en este caso realizados. Una vez que yo tengo los albaranes hechos de forma automática, simplemente nos quedaría facturar cuando llegue el momento. Es decir, o bien en este momento, o bien a final de mes, o cuando nosotros estimemos, entraríamos en facturación y daríamos a menú facturar. Y aquí diríamos por cliente y fecha. Entonces, en el momento que pincho aquí, elijo o bien un cliente, en el caso especial que yo quiera facturar exclusivamente a un cliente, o bien un rango de clientes. Yo puedo poner aquí desde el cliente 1 al 999 y aquí me agruparía todos los clientes que tuvieran albaranes pendientes de facturar. Si un cliente tiene un albarán, me creará una factura. Si un cliente tiene 4 albaranes, también me creará una factura, pero con una agrupación de esos 4 albaranes. De esta manera tendríamos la gestión completa, luego por supuesto realizaríamos el cobro, tendremos una gestión de cobro, una gestión de tesorería. ¿Cómo podemos ver el flujo de venta dentro del programa para empresas que se dedican al tema de servicios y mantenimiento? Es decir, haciendo un pequeño resumen, hemos visto cómo podemos gestionar los empleados a través de un planning visual para un control de tiempo o a través de un planning de gestión, que es mucho más versátil, con sus ventajas y sus inconvenientes con relación al otro tipo de planning. Hemos visto también cómo se generan contratos de mantenimiento, es decir, cómo realizamos los contratos de mantenimiento a los clientes, y hemos visto también cómo se generan de forma automática los recibos o los albaranes correspondientes a estos contratos de mantenimiento que tenemos realizados a los clientes. Luego, estos albaranes que se crean de forma automática se facturarían cuando nosotros estimemos oportuno y ya entrarían dentro del flujo de gestión para su control de cobro, tesorería, etcétera.